sobre la importancia de conocer la doctrina bíblica. Amén. Doctrina bíblica, su importancia de conocerla, de comernos el rollo, de manosear la doctrina bíblica. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Si alguien lo tiene, por favor, me grita un fuerte amén. Leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se añadieron? 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la doctrina de quién? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor de gloria, gracias por tu palabra. Gracias por este espejo a nuestras almas que has dejado. Sobre todas las cosas, permítenos vivirla, ponerla por práctica y llevarla a los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígale al hermano que está a su lado: yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Puede tomar sus asientos. La importancia de conocer la doctrina bíblica. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un conjunto de conocimientos. Quiero que tome toda la nota que puede tomar. Estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de postulados, de principios, de valores que definen el conjunto de creencias de nosotros. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de esa relación de postulados que definen las cosas en las que usted y yo creemos. Hablar de doctrina es hablar de enseñanza. Dígale que está a su lado: doctrina es enseñanza. Por eso cuando usted escucha a alguien que dice: yo no predico doctrina, pues apague el radio, apague el televisor o cierre el libro. Porque el que no predica doctrina sencillamente no está enseñando. Porque doctrina es exactamente lo mismo que enseñanza. Y un mensaje donde a usted no se le deje una enseñanza no es más que mucha burbuja, mucha espuma y sin chocolate o con muy poco chocolate. El mensaje del evangelio, la predicación de la palabra debe dejarle a la gente que le escucha una enseñanza. Debe dejarle a la gente que le escucha un nuevo conocimiento, algo que le haga ser superior a lo que él era antes de escuchar a ese predicador o a esa predicadora. ¿Alguien entiende lo que digo? Amén. Hablar de doctrina es hablar de un mapa que nos permite a nosotros saber el camino y la ruta que debemos recorrer para llegar al destino que Dios trazó para nosotros. Una iglesia o un creyente sin doctrina o sin conocer la doctrina en la que supuestamente está llamado a creer es como un barco sin carta de ruta. Es como un barco sin brújula, es un barco sin GPS, es un barco perdido en alta mar. La doctrina nos ayuda a saber primero dónde estamos y nos traza el camino que vamos a recorrer para encontrarnos con nuestro destino, con nuestro propósito. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Amén. La Biblia utiliza varias palabras en el griego y quiero compartirla con ustedes para referirse a doctrinas. No vamos a limitar a 3 palabras. Una primera palabra que es didaque, habla estrictamente de lo que se enseña, de la enseñanza, de lo que se ha impartido como conocimiento. Y me gusta cómo lo plantea el mismo Cristo hablando cuando compartía sus enseñanzas. Cristo dice en Mateo 7, versículo 28, y cuando terminó, dice Mateo, Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Estoy hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 28.
Y cuando Jesús terminó de hablar esas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. O sea, se maravillaba de su enseñanza, porque Cristo enseñaba. Cada palabra de Cristo era una enseñanza. Cada movimiento de Cristo quería dejar algo para que nosotros lo aprendamos y lo pongamos en práctica en este día. Este primer término que se usa en el griego en el Nuevo Testamento, que es didaque, tan solo significa enseñanza, pero hay otros términos, como el caso de didascalia. Es una enseñanza también, pero es una enseñanza que viene con una autoridad, porque hay quienes enseñan y su vida no le da autoridad para que su enseñanza sea creída. Decía Marshall McLuhan en una de sus obras, específicamente La aldea global. Él decía en esta obra donde hablaba de la aldea global que el mensaje es el medio. Me explico. Cuando usted está hablando, la gente, antes de escuchar lo que usted está diciendo, está viendo al medio que lo está diciendo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? El medio es usted. Usted es el que habla. Usted es el que articula las palabras. Si ese medio está borracho, está drogado, está recién revolcado de una fornicación o de un adulterio, si ese medio acaba de meterse unos cuartos en los bolsillos que no le correspondían, pues quien escucha ese mensaje no va a ser impactado por el mensaje, por profundo que sea, porque el medio no deja que la gente escuche lo que se está diciendo. O sea, cuando vayamos a predicar la palabra, tengamos cuenta en las condiciones en que estamos. En el evangelio no vale la expresión aquella: hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. No, aquí eso no funciona. El que predica tiene que saber que su vida es el primer mensaje que la gente va a recibir y la gente va a escuchar. El que comparte la palabra tiene que saber que no solo el mensaje tiene que ser sacro, que no solo el mensaje tiene que ser íntegro, que no solo el mensaje tiene que ser puro y santo, sino que también el mensajero tiene que ser santo, tiene que ser puro y tiene que ser íntegro para que la palabra surta el efecto para la cual ha sido enviada. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Amén. Hay dos palabras en griego que se utilizan para hablar de autoridad. Una es la palabra autoritas y otra es la misma palabra autoridad. La autoridad, como la conocemos en español, da un poder para usted tomar decisiones. Y es un poder que viene por un nombramiento. De repente yo llamo a Jensen. Jensen, ven, mijo, ven por acá, por favor. Yo llamo a Jensen y le digo: Jensen, a partir de hoy tú estás designado por medio de este nombramiento para ser el secretario general del ayuntamiento de la capital. Tiene un nombramiento, va a ganar 400,000 y pico de pesos. No, dale un aplauso al Señor por eso. Deja el diezmo aquí, Jensen, siempre, ¿no? Pero Jensen no conoce absolutamente nada del ayuntamiento. Jensen no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer en el ayuntamiento. Él no sabe que existe la ley 176-07 de los ayuntamientos y el Distrito Nacional. Pero tiene, ¿qué cosa? Un nombramiento. Tiene una autoridad delegada por quien puede nombrarlo para ese cargo, pero no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer. Tiene autoridad Jensen, pero no tiene autoritas, que es diferente. Gracias, Jensen, puede sentar. La autoritas es diferente a la autoridad. La autoritas es un poder que se obtiene y se tiene no porque me nombren, no porque me designen, no porque me den un decreto. La autoritas es un poder que se adquiere por tu formación interior, por tu conocimiento, por tu valor moral, por tu valor ético, por tu trascendencia. Ustedes no han visto gente que nunca han estado en ningún puesto público ni privado y todo el mundo lo respeta.
Ustedes no han visto gente que nunca han recibido un cheque ni un nombramiento del gobierno y de repente son autoridades por su peso moral, por su peso ético. Y sin embargo conocen mucha gente que están en toda la nómina, toda su vida del gobierno y nadie los respeta. Y hasta ladrones le están voceando cuando lo ven por ahí. O sea, autoritas es lo que Cristo quiere que nosotros exhibamos cuando prediquemos el evangelio. Que cuando la gente diga Cristo salva, esté escuchando que esa palabra viene de alguien a quien realmente Cristo ya ha salvado. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Que cuando alguien predica Cristo te libra del pecado, quien lo esté diciendo sea alguien que quien le escucha diga, wow, ciertamente Él te libró del pecado. Que cuando alguien diga Cristo sana, pueda decirle como Aida, wow, ciertamente te libró del cáncer, te libró de tales enfermedades, porque ese es el Cristo al que nosotros le servimos. Denle ese aplauso al Señor. Esta expresión didascalia habla de una enseñanza pero con autoridad. Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 7. Ahí Cristo hace una reprensión grande a los fariseos que iban buscando siempre por dónde agarrar al maestro. Qué bueno que nunca encontraron por dónde agarrarle. Mateo capítulo 15 versículo 7 dice la palabra, el Señor hablando, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿está cómo? Lejos de mí, pues en vano me honran, dice el versículo 9 del capítulo 15 de Mateo. En vano me honran, enseñando, ahí viene la palabra discalia, enseñando como doctrinas, aquí la palabra que se traduce como doctrinas es didascalia, mandamientos de hombres, como doctrina, y lo habla como un mandamiento, una autoridad, una imposición. Y dice el versículo 10, y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Esta expresión didascalia habla de una enseñanza pero con autoridad. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores en Inglaterra en el siglo XVIII. En una ocasión sus discípulos se le acercan y le preguntan, maestro, ¿por qué los discípulos del maestro del frente predican la mentira? Y todo el mundo le cae atrás cuando ellos predican. Le siguen, lo acompañan, le creen a ellos. Si ellos están hablando mentira. ¿Y por qué nosotros que somos tus discípulos predicamos la verdad y nadie nos hace caso? Los muchachos frustrados. ¿A quiénes no le ha pasado eso? Que predicando la verdad la gente como que no nos hace caso. Hasta nos rompen los tratados en la cara. Pero no importa, eso es parte del proceso, ¿no? Y van frustrados donde Spurgeon. Y Spurgeon le dice, ¿saben por qué? Porque ellos predican la mentira como si fuera verdad. Y ustedes predican la verdad como si fuera una mentira. Usted tiene la verdad en las manos. Levante la mano. ¿Quién tiene el evangelio? Usted tiene la verdad en las manos. Predique el evangelio como que tiene la verdad. Y la verdad en sí misma es autoridad. Predíquenla con autoridad. Llévenla con autoridad. Llévenla con dominio. Llévenla con una posición de supremacía sobre las demás doctrinas erróneas que se están vendiendo por ahí contraria a la Biblia. Amén. Enseñar y doctrinar tiene que ser con autoridad. Pero hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse también a doctrina. Y es la palabra paradosis. La palabra paradosis me encanta. Me encanta cómo se manifiesta y cómo se expresa. Porque hace alusión, ¿saben a qué? A una enseñanza que se le entrega a una persona, no para que se la coma solo. Eso pasó de moda, ¿no? Se le entrega a esa persona para que la reproduzca de generación en generación. ¿Quiénes tienen descendientes aquí? Vamos adelante la mano. Todo el que tenga hijos, nietos. Mire,
hay un compromiso bíblico de estas doctrinas bíblicas, transferirla de generación en generación. Tus hijos tienen que conocer las doctrinas bíblicas para que mañana ellos se le entreguen a tus nietos. Tus hijos tienen que saber del Dios de Israel. Tus hijos tienen que saber del Dios que abrió el mar rojo. Tus hijos tienen que saber del Dios que hizo que el pueblo pasara el Jordán. Tus hijos tienen que saber del Dios que está en nuestra bandera, que está en nuestro símbolo patrio. Tus hijos tienen que saber por qué este país se fundó sobre la Biblia. Tus hijos tienen que saber cómo llegó el evangelio a América Latina, a República Dominicana. Tus hijos tienen que saber por qué tú le sirves al Dios de los ejércitos, al Todopoderoso, al soberano del universo. No que esto sea una tradición. No, y que yo, como alguien hizo lamentablemente en una ocasión, una señora tenía una estufita muy pequeña y esa estufita muy pequeña no le permitía cocer sus alimentos con un sartén que tenga un mango largo. Y a cada sartén que compraba, la señora le quitaba con los tornillos el mango porque no cabía en la estufa, chocaba con las paredes donde estaba la estufa. El caso es que esa señora tuvo una hija, esa hija tuvo otra hija y esa otra hija tuvo otra hija. A esa cuarta generación, de repente una niña le ocurrió preguntarse: mami, ¿por qué tú le quitas el mango a ese sartén? Ah, porque mamá se lo quitaba cuando ella estaba cocinando en la estufa. Y fue donde su abuela. Y le preguntó: abuela, ¿por qué tú le quitabas el mango al sartén? Ah, porque mamá se lo quitaba también. Y fue entonces donde, estaba viva todavía, donde su bisabuela, ¿por qué tú le quitabas el mango al sartén para cocer los alimentos? Entonces la bisabuela le explicó: ¿sabes por qué? Porque la estufa que yo tenía estaba en un estrechito de la casa y si le ponía un sartén con el mango, no cabía. Entonces yo le quitaba el sartén, le quitaba el mango. Entonces ustedes se fijan cómo, sin razonamiento, 4 generaciones le quitaban el mango al sartén porque la bisabuela se lo quitaba por una razón lógica. Dios no quiere eso. Dios quiere que si tus hijos le van a servir a Él, sea porque tú te dedicaste a enseñarle la doctrina bíblica con la cual Él iba a modelar su vida desde siempre y hasta siempre. No porque yo te lo impuse, no porque yo no te di otra alternativa, sino porque te entregué las herramientas para que tú estés convencido de que lo que más te conviene es servirle al Dios de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y eso me preocupa. Y me preocupa porque mucha gente se aparta de la iglesia porque no tuvo quien le instruyera cuando niño de los fundamentos bíblicos doctrinales, que son los que definen la esencia nuestra como creyente. Miren, varias cosas tengo que revelárselo en este día a la iglesia, a quienes nos ven por las vías electrónicas. No basta con conocer a Dios. No basta con conocer a Dios. Es necesario conocer de Dios si queremos perseverar. ¿Alguien entiende lo que predico? No basta con conocer a Dios. No es suficiente conocer a Dios si quieres perseverar. Tienes también que conocer de Dios, que son 2 cosas diferentes. El ladrón en la cruz conoció a Dios en la cruz, pero no conoció de Dios en la cruz. Amén. Él conoció a Dios que estaba al lado de él justamente. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús en la cruz. Y tuvo el milagro y la oportunidad de convertirse, de arrepentirse, de regenerarse. Y no necesitó más nada. Ese tipo sí que fue dichoso, de verdad. Dichoso. Cuando ustedes le hagan el análisis de los hombres más dichosos en toda la historia, el ladronazo de la cruz. Es uno de los hombres más dichosos que yo puedo conocer y recordar. Porque usted sabe la lucha que nosotros hemos cogido para poder mantenernos firmes. Usted lo sabe porque usted lo vive día a día. Y este individuo, con minutos en la cruz, porque estaba al lado de Jesús. Ahora, es que estaba al lado de Jesús. Cuando tú estás al lado de Jesús, cualquier cosa extraña puede ocurrir a tu favor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Espera cualquier cosa buena si estás al lado de Cristo.
Cualquier cosa buena se te puede pegar. Ahora, lejos de Cristo, todos los malvados que hay por ahí se te pegan a ti. Hay peligro lejos de Jesús. Ahora, cuando uno analiza esto, se da cuenta que para perseverar es más que necesario conocer a Dios y conocer de Dios. Conocer de Dios es la doctrina. Conocer de Dios es abrazar la doctrina bíblica. Conocer de Dios es saber qué es lo que nos toca. ¿Usted se ha pensado por qué razón el Señor tuvo que hacer que esa generación, ojo iglesia, esa generación que salió de Egipto, algunos hablan de 1.200.000, otros hablan de 2 millones, pero vamos a calcular el número que podamos entender. Esos millones de judíos que salieron de Egipto, ¿usted sabe por qué el Señor tuvo que deshacerlo todos en el desierto? Porque ellos cuando salieron de Egipto conocieron a Dios, pero no conocían de Dios. Por eso Él tuvo que darle en el desierto la ley. Por eso tuvo que en el desierto revelarle a Moisés el libro de Levíticos y las leyes de las cuales se iba a componer todo el culto del judaísmo. Porque no conocían de Dios, conocían a Dios. ¿Y saben cómo conocieron a Dios? Muévete conmigo al libro de Números capítulo 14, para que tengas idea de lo que te predico en esta hora. En el libro de Números capítulo 14, versículo 20, y lo voy a leer desde el 22. Dice, todos los que vinieron, los que vieron mi gloria, ojo con esto, iglesia. Todos los que vieron mi gloria, ahí conocieron a Dios. Los judíos conocieron a Dios a través de los milagros y los prodigios. ¿Usted nos ha preguntado por qué gente que Dios sanó de una enfermedad incurable, o sanó de un gran problema, o le libró de una gran situación, pasa un tiempo y hasta se apartan de la iglesia? ¿Usted no ha visto eso? Sí, cosa que uno no la entiende. Gente que su matrimonio estaba destruido, totalmente destruido, llegan a la iglesia con su relación vuelta a nada. En la iglesia se restauran gracias al Señor y de repente usted los ve fuera de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque esa gente conocieron a Dios a través de un milagro, a través de un prodigio, pero no se dedicaron a conocer de Dios a través de la doctrina. Denle un aplauso fuerte al Señor. Esa es la garantía de que vamos a perseverar. Oye lo que dice Moisés acá. Todos los que vieron mi gloria, el Señor mismo hablando, y mis señales, estoy en el versículo 22 del capítulo 14 de Números, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, esta gente vieron al Señor vencer a los amalecitas. Esta gente vieron al Señor mandarle el maná y mandarle los codornices. Cada día esta gente vieron al Señor abrir la tierra y que la tierra se tragara una partida de delincuentes que estaban ahí, que estaban también haciéndole la vida imposible a Moisés y a su gente. Esa gente vio en el desierto de la peña manar agua para saciar la sed de eso que no merecía ni una gota de agua, sino otra cosa en el desierto. Y Dios en su misericordia le dio el agua. Esa gente vio como en los tabernáculos que se construían, la gloria de Dios llenaba toda esa casa, que prácticamente no se podía entrar por la magnificencia de lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Esa gente vio como las serpientes venenosas que mordían a los israelitas en el desierto, cuando la gente mordida por esta serpiente miraban a la gran serpiente que se levantó allá por Moisés, eran curados de manera inmediata. Esta gente conoció a Dios. Pero ¿saben qué? Conocieron a Dios y se quedaron en la emoción. Dile que está a tu lado, cuidado con la emoción. Conocieron a Dios en medio de la emoción. Y una característica de la emoción, ¿sabe cuál es? Que es pasajera. La emoción, es más, hay cosas que si duraran más de 15 segundos hasta nos muriéramos 100%.
Si es posible. De lo emocionante que son. Las emociones, mientras más intensas, más cortas tienen que ser para poder soportarlas. La emoción tiene como característica que es pasajera, coyuntural, transitoria. No estoy diciendo con eso que no nos emocionemos. Vamos a emocionarnos. Es más, lo que más debemos emocionarnos somos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Que cada día que vemos una razón más para que Dios nos sorprenda. Dios te va a sorprender el día que menos te imagines. Dios te va a sorprender. Y cuando Él te sorprenda, no me vengas a decir, yo lo sabía. No, gózate, brinca, da un salto, da un grito de emoción. Alégrate por lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia. Pero cuidado con eso. Porque si nos quedamos en la emoción, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a echar raíces. No vamos a echar raíces. Estoy contento porque Él me pagó esa deuda. Jehová paga las deudas. ¿Cuánto cree? Él paga las deudas. Él paga nuestras deudas. Él venga contra nuestros enemigos. Él pelea nuestras batallas. Amén. Él hace las cosas que no son como si fueran. Él es el Dios de lo imposible. Alguien tiene que decir amén. Y no me voy a emocionar cuando vea la mano de Dios obrar en lo imposible. Pues claro que me voy a emocionar. Claro que voy a gritar. Claro que voy a tirarme la foto con el carro nuevo y la voy a subir por todas las redes sociales y que se explote el que tenga que explotarse. Primero el diablo, su madre y su abuela. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. No importa. Gózate con lo que Dios te da. Alégrate. Alégrate con lo que Él ha puesto a tu lado. Porque las bendiciones y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y por siempre es su fidelidad. Por la bondad de Jehová. ¿Alguien lo escucha? No hemos sido consumidos, porque nunca desfallece su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y por siempre es su fidelidad. Denle un aplauso al Señor por su misericordia. Amén. Entonces tienes que gozarte en su misericordia. Ahora, no te quedes en la emoción. No te quedes en la emoción. Tienes que irte también a lo racional. Como dice el apóstol Pablo, nuestro sacrificio es la ofrenda racional que debemos dar al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 22, el 23, estoy en el libro de Números capítulo 14. Ojalá esté conmigo. No verán a esa gente que solo se conformaron con conocerme. ¿Me conocieron? Con todos los milagros y prodigios que hice. Está bien, me conocieron. Pero miren, esa gente, hágale así conmigo. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Terrible, ¿eh? O sea, después de haber conocido a Dios, después de Dios haber restaurado tu familia, después de Dios haber organizado tu vida, después de Dios haberte dado la profesión que tienes, después de Dios haberte dado el trabajo que tienes, el empleo que tienes, la empresa que tienes, que tú sabes que no eran por tus méritos, que tú sabes que no te tocaba nada de eso a ti, pero por su misericordia Él te la entregó. Después de todo eso, que tú vengas a escuchar de Dios decir, no vas a vivir conmigo por la eternidad. Sería terrible, ¿verdad? Hubiera sido mejor nunca haber nacido. Hubiera sido mejor no haber venido a esta vida si era para vivirla de esa manera. No entrarán ninguno de ellos. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Llega lo que dice el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, ¿a quién? Mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él
otro espíritu. ¿Quiénes tienen ese otro espíritu en este lugar? ¿Quiénes tienen ese otro espíritu? Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene ese Espíritu Santo de Dios. Y esa es la garantía de que usted verá la tierra que Él ha prometido para nosotros. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Quiénes van en pos de Cristo? Amén. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero Caleb no se conformó con la emoción de ver todo lo que el Señor hizo en el desierto. Caleb no se conformó con la emoción de ver todos los prodigios y milagros que hemos señalado. Caleb no se conformó con ver las plagas allá en Egipto para liberar, que estuvo ahí, al lado de Moisés, junto con Josué. Caleb era de los que andaban con Josué en la noche. ¿Recuerdan la noche de Pascua? Que le dijo Moisés, vayan y todas las casas donde haya una familia judía, pongan en el dintel de la casa esta sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte vaya a matar todos los primogénitos, entonces ese ángel de la muerte, cuando vea la sangre del cordero en el dintel de esa casa, ¿sabe lo que va a hacer? Va a pasar por encima. ¿Usted sabía que esto es lo que significa Pascua? Pascua significa Passover, pasar sobre. ¿No? Eso es Pascua. Por eso es que se celebra la Pascua en este momento. Porque el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los judíos. ¿Saben por qué? Porque tenían la sangre del cordero en el dintel de su casa. ¿Quiénes han sido lavados con la sangre del cordero? Oh, gloria al nombre del Señor. No habrá plaga que toque tu morada. Pasarás por valles de sombra de muerte y no temerás mal alguno, porque la sangre del cordero está contigo. Dale ese aplauso fuerte al Señor por la sangre de Cristo. Amén. Sí. Pero a mi siervo Caleb le voy a dar todas las llaves de esa ciudad. A mi siervo Caleb. Porque ese no se conformó con salir en las fotos conmigo. No. Sino que se dedicó a estar al lado de Moisés. Al lado del hombre de Dios. Estar al lado del hombre de Dios es estar al lado de la doctrina bíblica. Es lo que significa. Estuvo aprendiendo de Moisés, de las intimidades de Moisés con Jehová, Dios de los ejércitos. Caleb aprendió. Y le dice claramente, a Caleb le daré y a su descendencia. Y oiga lo que dice el versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Oigan más lo que dice el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Está hablando a los millones que salieron de Egipto. En este desierto todos sus cuerpos quedarán para que se lo coman las águilas si es necesario. De 20 años arriba, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y dice el 30, y vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, ¿a quiénes? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solo Josué y Caleb entraron a Canaán de los millones de israelitas que salieron de Egipto. Hubo que cambiar toda una generación porque estaba dañada, porque estaba enferma, porque se quedó en la emoción. Dile que está a tu lado, no te quedes en la emoción. No. Por eso lo importante de la doctrina. La doctrina nos enseña a nosotros los fundamentos para perseverar en el camino del Señor. La generación judía que salió de Egipto conoció a Dios a través de sus milagros y prodigios, no a través de lo racional del conocimiento de la doctrina de Dios. La doctrina solo se defiende, iglesia, te lo digo en el amor de Cristo, solo se defiende lo que se ama. Dile que está a su lado, se defiende lo que se ama. Pero ¿saben qué?
solo se ama lo que se conoce. Amén. Solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Lo que usted no conoce, usted no lo puede amar. Y si dice que lo ama sin conocerle, ¿sabe en medio de qué está usted? En medio de una emoción. Amén. Y en medio de la emoción hay quienes dicen muchas cosas, ¿verdad? En medio de la emoción se hacen muchas cosas. Y yo dije eso. Sí, tú lo dijiste. Es que estaba muy emocionado. Sí, lo dijo en medio de la emoción. Y cuando vuelve en sí y entra en razón, oye, no, pero espérate, yo puedo recoger un poquito de eso que yo dije. Es que usted lo dijo emocionado. Por eso nunca firme un contrato emocionado. Nunca lo firme. Nunca tome una decisión emocionado. La emoción puede ser positiva o negativa. Positiva o negativa. Hay gente que están cursando 20 años en la cárcel por una emoción negativa. ¿Sí? Que fueron al apartamento donde vivían, el parqueo estaba ocupado por otra gente, salió el dueño del carro y le pegaron un tiro. Pa, pa, pa. Calentado. Amén. Actuó bajo una emoción negativa. Y esa emoción negativa, yo sé que esa persona, he hablado con algunos de ellos, y me lo han dicho a sí mismo. Si pudiera volver el tiempo hacia atrás, me hubiera tomado mis 2 minutos. Dile que está a tu lado, tómate tus 2 minutos. Miren, eso funciona. Eso funciona. Que te quiere ir de la casa. Por favor, tómate tus 2 minutos. Tómate tus 2 minutos. Que vas a terminar con el matrimonio. Tómate tus 2 minutos. No le diga que se tome la pastilla porque no sabemos cuál pastilla es. Pero que se tome sus 2 minutos. Que vas a renunciar al trabajo. No aguanto más esta gente. No aguanto más este jefe. No aguanto más esta oficina. Tómate tus 2 minutos. No voy a cantar más en la iglesia. Tómate tus 2 minutos. No vuelvo para la iglesia. Tómate tus 2 minutos. Calm down, cool off, dicen los angloparlantes. Take it easy, cálmate. Y en frío, lo dice Salomón. Salomón dice, nunca tomes decisiones cuando estés airado. Porque cuando tomas decisiones airado, las decisiones no las estás tomando tú, la está tomando la ira. Amén. ¿Y por qué vas a dejar que la ira tome las decisiones que tú debes tomar? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Tómate tus 2 minutos. A veces esos 2 minutos implican salir de la casa e irte a sentar 2 minutos donde tu mamá, tranquila. Con el chocolate que hace la viejita, qué bueno. Mami, gracias mami por ese chocolate. Por ese chocolate te cambió o te permitió mantener tu matrimonio. Sí, hay veces que hay que hacerlo así. Hay veces que hay que irse al Getsemaní. Y allá en el Getsemaní, llorar solo. Amén. Y aunque tengamos que sudar sangre, pero solos. Porque si nos quedamos en medio de los que han provocado la emoción que tenemos en el momento, probablemente le demos herida a esa persona que mañana no podamos remediar. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando en esta hora? ¿Amén? Pero tómese sus 2 minutos. Dile que está a tu lado, tómate tus 2 minutos. Solo se defiende lo que se ama. Y solo vas a amar lo que conoces. ¿Y cómo vas a conocer? De Dios con la doctrina bíblica. Solo conocemos a Dios racionalmente a través de su palabra. Lo demás es una emoción que es positiva, que es buena. ¿Quién no quiere un milagro? Yo quiero un milagro. En esta semana yo quiero un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en esta semana? Yo quiero un milagro en esta semana. Amén. En el nombre de Jesús. Es más, denle un aplauso porque ya todo lo recibió en el nombre de Cristo, su milagro. Recibo mi milagro en esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Y me voy a emocionar y lo voy a subir por las redes y lo voy a compartir con todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír. Sí. Pero voy a profundizarme en lo racional de la doctrina de Dios. ¿Saben por qué? Porque si el Señor me hace el milagro de pagar mi deuda, yo me voy a gozar, me voy a emocionar, pero en 2 o 3 años es probable que yo vuelva y me meta en otro lío. Sí, es probable que me meta en otra deuda. Y me voy a conformar con la emoción. No,
La doctrina te dice que el mismo Dios que te pagó aquella deuda te va a ayudar a pagar esta deuda, esta otra deuda. O que el mismo Dios que te provee siempre te va a proveer tanto, que ya no tomarás prestado, sino que tú prestarás. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pero ¿cómo tú vas a decir eso y vas a declarar eso si no conoces la doctrina bíblica? ¿Alguien me está comprendiendo, verdad? La doctrina bíblica te enseña la ruta y el camino que debes tomar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera cuando se refiere a cuidar y a lo que amamos y a amar solo aquello que conocemos. Romanos 10, versículo 14 en adelante dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue diciendo Pablo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo yo puedo amar a alguien de quien no sé, de quien no conozco? ¿Cómo yo sé y voy a vivir la vida de milagros, de prodigios, de señales, la vida de lo sobrenatural, si no he aprendido que mi Dios es sobrenatural? Que el Dios tuyo sobrepasa las leyes de la naturaleza, doblega las leyes de la naturaleza y la modifica. Y sigue el apóstol Pablo diciendo: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les haya enviado? Hay que conocer de Dios para tener éxito en la vida de creyente. No te conformes solo con conocerlo a Él. La doctrina nos equipa, iglesia. La doctrina nos equipa para destruir los argumentos enemigos de nuestra fe. Y nos prepara para construir argumentos que ayude a esa gente a acercarse al Dios en el que nosotros creemos. Si no hay doctrina, no podemos destruir argumentos. Tantos que hay, con tanta gente que quieren hacerse lo gracioso, sencillamente diciendo que no hay Dios. Y que empiezan a buscarle la quinta pata al gato, si es que existe el gato bíblico, pero empiezan a buscar todos los periquitos con tal de hacerse los sobresalientes y los fuera del promedio. Sí, pero debemos tener argumentos, iglesia, para desmontarlos a ellos también. Y esos argumentos los vamos a conocer con la palabra. El apóstol Pablo habla sobre eso. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 10 nos enseña sobre el derribar argumentos. El versículo 5 del capítulo 10 de 2 Corintios dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchísimos argumentos que usted y yo debemos estar preparados desde la perspectiva de la doctrina bíblica para derrumbarlos. Argumentos como cuáles. Cuando nos vienen hablando en la calle, en la escuela, en la universidad, de la creación de todo cuanto existe. Y que de repente te hablan del Big Bang y que todo surgió de la nada. Y que la nada se automovilizó. Y que la nada se autocreó. Y que la nada comenzó a moverse. Perdónenme la descomposición gramatical que dice. Pero de la nada no puede salir nada a menos que no haya un ente superior que movilice que de la nada surja todo lo que ha salido. Amén. Pero cuando me dicen que salió del Big Bang, de esta gran explosión cósmica, es como decirme que la bóveda del Banco Central explotó. Esa bóveda donde están los billetes de 2,000 en esta fila, en esta columna. ¿Alguien ha entrado? Amén. Gloria a Dios. A la bóveda, Zoila. Aleluya. Cuando te vuelvan a invitar, me llamas, por favor. ¿Sí? Y está en la fila la columna de los billetes de 2,000 aquí. Y aquí la columna de los billetes de 1,000. Y la columna de los billetes de 500. Y la columna de los billetes de 100. Y la columna de los billetes de 50. Ya no más billetes, ¿verdad? La de 200 la salté. Y de repente esa bóveda explotó. ¿Explotó? ¿Qué pasa con todo ese orden que estaba ahí? Ese orden se desorganiza. Se vuelve un desorden. Y los billetes de 2,000 caen para allá. Yo quiero estar cerca para que caigan todos cerca de mí, pero será difícil colectarlos todos. Cuando me hablan del Big Bang, de lo que me están hablando, es que esa bóveda explotó y que cuando explotó,
Todos esos billetes donde cayeron los de 2,000 uno encima de otro. Los de 1,000 uno encima de otro. ¿Es posible eso? Eso no es posible. Es más fácil creer que un arquitecto supremo e inteligente diseñó todo cuanto existe y que puso cada cosa en su lugar y que puso el agua donde va, puso la tierra donde va, los animales donde van, los hombres donde van, y cuando vio que el hombre estaba solo, le dio el mejor regalo que pudo haber tenido la creación, la mujer, para que venga a hacernos feliz y nosotros hacerla feliz también. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Sí, argumentos como que Dios no creó al hombre, sino que el hombre viene de un primate. Sí, esos argumentos. Y nos lo quieren vender como ciencia. Y no es ciencia. Porque para que sea ciencia tiene que ser comprobado y observado. Y hasta ahora yo nunca he visto un mono convertirse en un hombre. Yo sí he visto hombres convertirse en monos. Pero no he visto un mono convertirse en hombre. Cuando lo vean, me lo traen. Yo creeré entonces en ese tipo de evolución. Es más fácil creer que un diseñador inteligente, como dice Philip Johnson, creó al ser humano y le puso toda esa información que está, como dice Francis Collins, contenida en el cuerpo de ese ser humano. Porque tanta información puesta, levante su mano, en ese cuerpo hermoso que usted tiene, tanta información que hay ahí, no pudo haber sido por casualidad. La puso un arquitecto inteligente, el diseñador inteligente de los siglos, Jehová, Dios de los ejércitos. Dale ese aplauso al Señor. Pero debemos tener esos argumentos doctrinales para decirle a esos mentirosos que han vivido engañando a la humanidad con falsas doctrinas y falsas enseñanzas, ustedes están equivocados. La Biblia es infalible. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice que Noé se metió en el vientre del gran pez. Y si la Biblia dijera que fue el gran pez que se metió en el vientre de Jonás, también yo lo creería. Amén. Yo lo creo. La Biblia dice que Jonás se metió en el vientre del gran pez. Yo lo creo eso. ¿Que era una ballena? No lo sé. No sé. La Biblia no dice que era una ballena. Dice que era un gran pez. Pero si la Biblia dijera que fue el gran pez que se metió en el vientre de Jonás, también yo lo creería. Porque lo dice la Biblia. La Biblia es infalible, iglesia. La Biblia es perfecta. No hay error en la palabra del Señor. Y el que identifica errores, yo lo he dicho varias veces, es porque le faltan páginas a la izquierda. Porque no ha leído todo lo que debe leer para comprender lo que dice la Biblia. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele un aplauso al Señor. Amén. Conocer a profundidad la doctrina bíblica coloca alrededor del creyente un escudo antimisil de aquellos que envía el enemigo con todos sus contenidos de falsas enseñanzas por parte de sus falsos maestros. Jesús dijo claramente, en los postreros días vendrán falsos profetas y a muchos engañarán. Pero ¿saben cuáles son esos muchos? Los que no conocen la doctrina bíblica. Los que no se dedicaron a profundizar en el conocimiento de la palabra. Te estoy hablando en este día para que te agarres de la Biblia. Para que abraces el conocimiento de la palabra. Para que te sumerjas en las aguas de enseñanza doctrinales del texto sagrado. Y cuando hagas eso, ¿sabes lo que te estás poniendo encima? Te estás poniendo un escudo. Te estás poniendo un manto protector de toda falsa enseñanza. Para que no te dejes engañar por aquellos que vienen vestidos con ropas de santidad, pero son falsos profetas y son falsos maestros que para estos tiempos están abundando como profetizó Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Ese es el mejor antídoto, iglesia. El mejor antídoto para las falsas enseñanzas es un creyente sumergido en la doctrina bíblica. El peor enemigo de las
falsas enseñanzas es una iglesia fundamentada en las doctrinas bíblicas para su crecimiento. Estás fundamentado en esto, ¿verdad? Sigamos. La doctrina bíblica debe ser un legado. Wow. Debe ser un legado que cada creyente entregue a sus hijos y a los hijos de sus hijos como forma de conservar lo que nosotros hemos recibido como fe. Yo quiero que usted sepa que el pueblo de Israel duró más de 1920 años vagando por el mundo. Desde el año 70 después de Cristo, los judíos tuvieron que salir huyendo por todo el mundo. Y se fue una parte para Europa, otra parte para Asia. Luego que llegamos acá a América, vinieron una parte importante para América. Se fueron por todo el mundo porque perdieron su tierra. En el año 70, cuando Tito Vespasiano entra y devasta todo lo que era la Judea antigua, pues ahí se destruyó el templo. Dice Flavio Josefo que él veía, narrando él, que él veía a los judíos caminando por las calles y la sombra de ellos se confundía con su propio cuerpo, de lo languideciente por la falta de comida ante la destrucción que hubo en todo ese tiempo. Pero ¿saben qué? Nunca perdieron su idioma. Están hablando hebreo. Ellos están hablando hebreo. Nunca perdieron su idioma. Nunca perdieron su religión. Donde quiera que llegaban, ponían ellos mismos su sinagoga, ponían su cementerio, ponían su supermercado, conservaban sus tradiciones, conservaban todas las fiestas que el mismo libro de Levítico establecía para los judíos. ¿Saben por qué? Cuando llegaron en 1948 de nuevo a Israel para tomar su tierra, nada fue tan fácil. Pero lo que a su cultura respecta y a su religión fue muy sencillo. No, lo que hemos estado haciendo estos 1900 años en todo el mundo, vamos a hacerlo ahora en Israel. Por eso es hoy lo que es Israel. Porque no perdió su identidad. Iglesia, no pierdas tu identidad. Iglesia, conserva tu identidad. Y esa identidad está definida. ¿Sabe por qué? Por la doctrina bíblica. Levanta tu Biblia, física, impresa o digital, no importa cuál tengas. Esta Biblia define tu identidad. Eres salvado, eres redimido por la sangre de Cristo. Eres ciudadano de otro mundo donde nos espera el Señor en las moradas eternas que fue a preparar por nosotros y para nosotros. Ahora, ¿cómo conservaron ellos esas tradiciones? ¿Saben cómo lo hicieron? Porque transferían su doctrina de generación en generación. Me da mucha pena, mucha lástima cuando voy a Estados Unidos y veo hijos de dominicanos que no hablan español. Yo sé que ustedes tienen sobrinos, algunos tienen familiares que no hablan español. No hablan, ya se perdió. Para esa generación se perdió nuestro idioma. Y si no hablan español, ¿van a amar esta tierra? No, porque no conocen nuestra cultura, nuestra esencia. Eso es una muestra de debilidad en la identidad. Debilidad en la identidad. Los judíos, en el hogar se hablaba hebreo. ¿Hebreo? En Alemania, no. Tú vas a aprender alemán en la escuela, vas a aprender alemán en las calles, en los trabajos, pero aquí en la casa se habla hebreo. Amén. Por eso el hebreo es el hebreo. Hoy, siglo XXI. ¿Cuánto están? 2019. Sí, porque se conservó de generación en generación. ¿Cuál es el legado que le estás entregando a tus hijos? ¿Qué estás entregando como herencia en lo que a lo bíblico y doctrinal se refiere? Mi hijo, nosotros creemos en la vida porque Dios dio la vida y solo Él la puede quitar. ¿Y esto qué significa, papi? Que no vamos a aprobar el aborto. Que el aborto no puede pasar en República Dominicana. Y donde tú puedas tomar decisión, no puedes aprobar el aborto. Nosotros creemos en la familia.
de un hombre y una mujer, porque varón y hembra lo creó. ¿Y eso qué significa, papi? Que Juan y Pedro no dan, que lo que dan son Juan y Juana. Por eso no vamos a permitir que Juan y Pedro se casen. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando en esta hora? Pero eso lo vamos a defender y lo vamos a promover si conocemos la doctrina bíblica. Dar un aplauso al Señor por su palabra. ¡Wow! Un creyente que no conoce la doctrina bíblica es similar a un barco perdido en alta mar. La falta de doctrina bíblica en la vida del creyente producirá a su vida espiritual lo mismo que producirá al cuerpo humano la falta de sangre circulando por sus vasos sanguíneos. La doctrina bíblica es a la iglesia lo que es un mapa al caminante. Le permite caminar confiado hacia su destino. El mejor antídoto para los falsos profetas y falsos maestros es una iglesia conocedora de su doctrina bíblica. ¿Alguien dice amén? Con esto termino. A mayor conocimiento de la doctrina bíblica, menos división en las iglesias, menos divorcio, más crecimiento personal y espiritual, y mejor puede conducirse una familia. Ponte de pie en esta hora. Wow, denle ese aplauso fuerte al Señor. La palabra es definida como una espada. Es una espada. La espada no es para defenderse. Para defenderse está el escudo. La espada está para ofender. ¿Sabe lo que es ofender? Ofender es salir atrás del enemigo y darle lo que el enemigo se merece. Él pudo haber dicho, yo no sé. Él pudo haber puesto como paralelo de la palabra un algodón. Mira, el algodón es la palabra. Que cuando cae encima de ti, tú te sientes que te están acariciando. Pero no. Él quiso que lo comparemos con una espada. ¿Saben para qué? Para que le demos al enemigo. Para que le demos al enemigo. Y solo podremos activar esta espada si empezamos a navegar en sus aguas. La Biblia no es para decir que tenemos Biblia guardada. Es para que nos comamos el rollo. Quiero que cierres tus ojos en esta hora. Grupo que me acompañe, por favor. Quiero orar por la gente que nos ha seguido en las vías electrónicas. Y desde aquí desatamos una palabra de bendición para ellos. Desde aquí en el nombre de Cristo desatamos un milagro. Esa persona que está enferma y que nos está viendo, escuchando. Desde aquí declaramos en el nombre de Cristo, por los méritos de Jesús, conquistado en la cruz del Calvario, que su sangre y sus llagas en esta hora les declaran sanos. En el nombre de Jesús. Son matrimonios que nos ven, nos escuchan y que sienten que llegaron al final. Desde aquí decimos que por los méritos de Cristo levantamos esas relaciones en el nombre de Jesús. Gente que está al borde del abismo, de perder su vida, perder su negocio, perder su trabajo, perder su casa. Desde aquí les decimos que Cristo es la solución y es su esperanza única. Aquellos que al escuchar este mensaje quieren aceptarle, desde aquí oramos por ellos. Y le pedimos al Señor que los reciba como sus hijos. En el nombre de Jesús. Quiero orar por la iglesia. Levante su mano, iglesia, en esta hora. Levante su mano, iglesia. Y quiero que apriete bien su mano como si tiene la espada en ella. No sueltes tu espada, iglesia. Come on, no la sueltes. Aprieta tu espada. Aprieta tu espada de tal manera que tu mano se funda con la espada que Dios te ha puesto en la mano. No la sueltes. No la sueltes, iglesia. No la sueltes.
iglesia. No bajes la guardia, no bajes la marcha. Estamos más cerca de nuestra redención que el día en que creímos. No sueltes tu espada. Pelea, 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 pelea. Pelea, libra tu batalla. Echa tu batalla, que el Señor está de tu lado. Aquel que te llamó no te va a dejar en medio del desierto. No, no, no. Tú no quedarás en medio del desierto. Tú vas a cruzar al otro lado. Oh, gloria al nombre del Señor. El Dios de tus emociones es el mismo que quiere llevarte a las aguas profundas de su conocimiento. Es el mismo que quiere darte el conocimiento más profundo para que con denuedo puedas hablar de su palabra. Para que otros conozcan de Él a través de ti. Él te equipa y te prepara para que seas ejemplo digno de escuchar cuando abras tu boca para hablar de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No sé si aquí habrá alguien que haya sentido el deseo de soltar la espada. Alguien que haya sentido el deseo de colgar la armadura y decir ya no sigo más. Y decir ya no sigo más. Ya no quiero más empuñar la espada. Yo quiero que ahí donde te encuentras, con tus ojos cerrados, repitas conmigo esta oración. Señor, ayúdame a continuar. Ayúdame a seguir en este camino. Y dame las fuerzas que necesito para vencer todas las pruebas y las tribulaciones. Pero no me dejes bajar las defensas. Quiero seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, oro ahora por tu iglesia. Cada hijo e hija tuya que por el cúmulo de pruebas y tribulaciones ha sentido que no puede continuar. Dios mío, por los méritos de Cristo, te imploramos que le des fuerzas al cansado. Que renueve sus fuerzas como las águilas. Y que eleve sus vuelos a las alturas. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Yo quiero que si hay alguien acá que quiere aceptar al Señor, pues me acompaña al frente para recibir a Cristo como su Salvador. Mira a ver si hay alguien a tu lado que aún no conoce a Cristo. Wow, qué bendición. Denle un aplauso fuerte al Señor. Wow.